Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión del ciclo de diálogos virtuales en el marco del derecho a la ciudad, el día de hoy con el tema El derecho a la ciudad y las políticas para el bienestar, el cual tiene como objetivo examinar las políticas públicas e iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo social, entendido como un proceso que conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente en este espacio de diálogo con ustedes y esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Secretaría de Bienestar, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Claudia Luengas Escudero, coordinadora general de capacitación, investigación y profesionalización. Y por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México, PNUD, de igual forma le damos la más cordial bienvenida a la maestra Virginia Leal Cota, especialista en metodologías y generación de evidencia, quienes estarán a cargo de impartir nuestro tema del día de hoy. A continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, André, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarlos. Apreciamos que se hayan hecho un espacio en sus agendas para poder acompañarnos en esta sesión de lo más relevante que forma parte del ciclo que ustedes ya conocen, el ciclo de Derecho a la Ciudad, que comentamos en otras ocasiones, pues ha sido de lo más exitoso y gracias a ello, gracias a la atención que ustedes nos han manifestado, pues hemos tenido la posibilidad de crear un ciclo con varias sesiones, con varias temáticas que hemos venido desarrollando poco a poco. Y pues esta es una cuestión de lo más relevante que el día de hoy justamente va a contemplar lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad y las políticas para el bienestar. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el señor Ignacio Valle Fernández, les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a todas y cada uno de ustedes. Y también de manera muy particular, pues a nuestras dos expertas que ya mencionaba Andrea, a la maestra Claudia Luengas. Claudia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Claudia es una experta de la Secretaría de Bienestar, a quien le apreciamos que nos acompañe. Y por supuesto aprovechamos para enviarle un cordial saludo a la licenciada Luz Rosales, encargada de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, pues porque con ellos hemos hecho una gran alianza institucional que nos ha llevado a generar un ciclo justamente de bienestar y ahora pues nos lleva a esta participación de la Secretaría de Bienestar en esta importante sesión del derecho a la ciudad. Y por parte de PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, su oficina en México, también hemos hecho una gran concertación de esfuerzos que se han traducido ya en varios diálogos. Y el día de hoy nos acompaña justamente Virginia Leal Cota, especialista en metodologías y generación de evidencias. Virginia, te agradecemos también de manera muy amplia, de manera reconocida, este esfuerzo de acompañarnos el día de hoy y que forma parte de esta colaboración institucional que si al final de la sesión nos abriéramos un espacio, amigas, también para compartirles otra gran noticia de un gran esfuerzo de colaboración que Alejandra Piñelo nos hará favor de explicarnos hacia el final de la sesión, este esfuerzo de colaboración entre PNUD, INAFED y otras instituciones para seguir trabajando en materia de desarrollo municipal en nuestro país. Pues bien, hoy quiero dar paso justamente a esta sesión. Como ustedes saben, el derecho a la ciudad se puede entender como el derecho de todas las personas presentes y futuras
a utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar ciudades justas, seguras, inclusivas y sostenibles, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida de la población. Y es justamente este derecho el que queríamos promover con esta serie de diálogos, y hoy particularmente con la pregunta, bueno, ¿y cómo pueden las ciudades, desde el ámbito de políticas de bienestar, trabajar, impulsar, coadyuvar, contribuir justamente a garantizar este derecho para las personas que habitamos en las ciudades? Y es esta idea, la idea también de que este tipo de espacios nos ayuden a reflexionar un poco sobre este tipo desde políticas públicas, acciones, iniciativas, ideas innovadoras que se pueden presentar en el ámbito del derecho a la ciudad y particularmente en el ámbito de las políticas para el bienestar. Es justamente esta idea la que nos ha llevado a organizar este ciclo y particularmente la sesión que el día de hoy llevamos con mucho gusto para todos ustedes, y que, como recordarán, pues ya en el contexto hemos hablado este año del derecho a la ciudad y la planeación de las ciudades. Hemos hablado acerca de las iniciativas, las políticas para garantizar el derecho a la ciudad a las mujeres. Tuvimos una sesión extraordinaria sobre el patrimonio cultural de las ciudades. También abordamos el tema del derecho a la ciudad y el medio ambiente. Y es en este contexto en el que se inscribe justamente la sesión del día de hoy. Es por ello que, pues, doblemente nos da mucho gusto saludarlos, nos da mucho gusto que tengamos a estas dos ponentes de lujo el día de hoy, y que, pues, también los invitaremos poco a poco a que en las sesiones que más adelante tendremos para ustedes en este mismo espacio, nos sigan acompañando para que hacia el final de año podamos hacer una reflexión final de, bueno, qué tan relevante que nos dejó ese ciclo del derecho a la ciudad, que hoy tiene dos ponentes del grupo que dejo en sus manos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a nuestra primera ponente, la maestra Claudia Luengas Escudero, con el tema de políticas públicas para el bienestar. Adelante, por favor, maestra. Muy bienvenida, el foro es suyo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo, por la invitación a compartir este espacio tan importante relacionado en esta ocasión con el derecho a la ciudad y su relación con las políticas de bienestar. Es un gusto para mí transmitirles un mensaje de un saludo muy cordial por nuestra directora general, la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, directora general para el bienestar y la cohesión social. Anteriormente, Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL. Pues es un honor para mí compartir este espacio con la especialista Virginia Leal del PNUD, porque creo que esta cuestión de el derecho a la ciudad y las políticas de bienestar son temas que van de la mano, están unidos de manera indisoluble, y por eso pues es un honor para mí presentar este modelo que hemos denominado Geografías de Paz. Geografías de Paz es una propuesta de gestión de paz desde el territorio que incide en la cohesión social y el desarrollo local, y que constituye un componente esencial del derecho a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque la Secretaría de Bienestar tiene dos ejes fundamentales, dos atribuciones esenciales para la implementación de la política de bienestar del Gobierno de la República. Estos dos ejes, estas dos columnas en las que descansa la política de bienestar, se refieren, la primera, al combate efectivo a la pobreza. El combate efectivo a la pobreza lo atiende la Secretaría de Bienestar a través de los programas sociales prioritarios que tiene a su cargo. En esta administración, los programas están dirigidos directamente al otorgamiento de beneficios
a los beneficiarios, a la población objetivo, sin intermediación alguna. Estos programas ya son conocidos por todos y todas y que se refieren al programa para el bienestar de las madres trabajadoras, el programa de apoyo a los adultos mayores, las becas para el bienestar Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, etcétera. Entonces, este eje de combate efectivo a la pobreza se instrumenta a través de la eficiente gestión de los programas sociales prioritarios. Y el segundo eje, que posiblemente sea menos conocido, pero que es indispensable para la política de bienestar, y es el fortalecimiento del bienestar, el desarrollo y la inclusión a través de la cohesión social, para lo cual la Secretaría de Bienestar propicia que los programas sociales que instrumenta no solamente representen un beneficio económico para la población objetivo, sino que propicien la reconstrucción del tejido social a través de la promoción de la cultura de paz. Esto es lo que entendemos por cohesión, inclusión y cohesión social. La Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, anteriormente Indesol, desarrolla este segundo eje relativo al fortalecimiento del bienestar, el desarrollo y la inclusión a través de la cohesión social, a través de un modelo metodológico que hemos denominado geografías de paz. Este modelo fue desarrollado desde el Indesol y ahora instrumentado por la Dirección General como una opción para gestionar acciones de paz y cohesión social concretas en el territorio. Surge como un modelo de intervención comunitaria que conjuga diversas disciplinas para profundizar en situaciones concretas a través del análisis de coyunturas, el acercamiento al contexto, el análisis de redes, la representación gráfica y el planteamiento de propuestas para la solución de situaciones que ocurren en el territorio nacional desde la perspectiva de género, la interseccionalidad, la interculturalidad y los derechos humanos. Partimos de una premisa muy concreta. Ningún programa de desarrollo social puede tener éxito si su concepción, su diseño y su implementación no se realizan desde la participación comunitaria. De esta manera, las comunidades que son objeto de los programas, que son población objetivo de los programas de bienestar, de los programas sociales, de los programas prioritarios del gobierno, deben de ser concebidos desde la participación comunitaria. Porque ya aterrizando en el tema que constituye el objeto del presente diálogo, el derecho a la ciudad, las políticas, los programas y las acciones del gobierno federal para que efectivamente garanticen el derecho a la ciudad, para que sean exitosos, para que las comunidades se apropien de estos programas y estas acciones, los proyectos que se llevan a cabo deben de contar con un elemento clave que es la participación comunitaria. Tienen que ser concebidos, diseñados e instrumentados tomando en consideración la comunidad en donde estos van a ser ejecutados.
los objetivos para que la intervención gubernamental en los territorios sea efectiva, es decir, para que los programas que realizan los gobiernos de los 3 órdenes de gobierno sean efectivos y verdaderamente garanticen que las comunidades ejerzan el derecho a la ciudad a través de ellos, es decir, que estas acciones y programas sean el medio para que la comunidad ejerza su derecho a la ciudad, hemos identificado 5 objetivos que tienen que estar visualizados desde la concepción de estas acciones y estos programas. El primero de ellos se refiere a que las políticas, las acciones y los programas que incidan en los territorios promuevan la cultura de la paz. Deben de incidir en el bienestar de las personas, de los grupos y de las comunidades. A veces tendemos a pensar que todo programa, toda acción que incida en los territorios, automáticamente por sí tienen un impacto positivo en el bienestar de las personas y de las comunidades en donde se llevan a cabo. Pero hemos visto que no siempre es así. Es un requisito conocer el contexto institucional, político, comunitario, cultural, social y económico para poder llevar a cabo un acercamiento y gestionar iniciativas de paz y cohesión social desde el territorio a través de las intervenciones que se hacen con motivo de garantizar el derecho a la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de concebir estas acciones, tenemos que hacer un acercamiento al territorio para conocer el contexto en el cual se van a desarrollar estas acciones y efectivamente tomar en consideración los aspectos políticos, los aspectos comunitarios, la cultura del territorio en el cual se va a instrumentar la acción o el programa o el proyecto. Tenemos que tomar en consideración las características sociales y económicas de la población que va a verse impactada por el proyecto. Y digo impactada porque si no tomamos en cuenta todo este contexto, no podremos evaluar si el impacto fue positivo o negativo. Es necesario que en la concepción del proyecto se considere facilitar la cohesión social a través del diálogo, la comunicación, las acciones y la interacción social en el territorio. Todas las acciones, todos los programas, la obra pública que se realice desde los 3 niveles de gobierno tiene que considerar que todas estas acciones son valiosas siempre y cuando promuevan la cohesión social. Y para promover la cohesión social tiene que darse un diálogo, una comunicación y una interacción social en el territorio que va a ser afectado. Una obra pública, a priori podemos decir que trae beneficios y que es positiva para la comunidad en donde se va a realizar, lo cual tiene un elemento de verdad, pero cada obra pública puede agregársele un elemento que incida en que adicionalmente al beneficio inmediato que esta representa, puede ser el vehículo para que una comunidad en particular mejore su interrelación y se favorezca la cohesión social, y entonces sí podemos decir que todas las obras, acciones, proyectos, programas gubernamentales son
un vehículo para garantizar a las comunidades el efectivo acceso al derecho a la ciudad. Para ello, es importante impulsar el mapeo de actores sociales que permitan reconocer a las personas, a los grupos y a las instituciones que actúan dentro de las comunidades y reconocer su papel como divisores y fuentes de tensión o conectores y así como capacidades locales o actores sociales neutros e identificar su papel en la comunidad y la cohesión social. Todo proyecto tendiente a facilitar el acceso al derecho a la ciudad se va a encontrar con este tipo de actores. Yo tengo un ejemplo muy concreto que a mí me llamó mucho la atención en el gobierno de la Ciudad de México, cuando se pretendió hacer un puente peatonal que cruzara una vialidad primaria. Es una vialidad en donde el flujo vehicular es continuo, no hay semáforos, no hay pasos peatonales. Se pretendió hacer un puente elevado para facilitar el paso de los peatones de un extremo a otro de esta vía primaria. Fue en una concepción inicial, se creyó que toda la comunidad afectada por la vialidad primaria iba a estar en favor del puente. Pues no fue así. Hubo comités de habitantes de esa colonia que se opusieron al paso a desnivel porque consideraban que afectaba sus viviendas, les quitaba movilidad, les quitaba luz y que el tráfico de peatones iba a perjudicarles. Este es un ejemplo de que, creyendo que era una obra evidentemente benéfica, una parte importante de la comunidad consideró que la obra les perjudicaba. Entonces fue necesario impulsar acciones que promovieran la comunicación, el diálogo, para favorecer la transformación de las diferencias y la solución de conflictos. Hay que acercarse a la comunidad, escuchar a estos actores divisores o fuentes de tensión para efecto de que conozcan la acción que se quiere hacer, la política que se quiere instrumentar y a través del diálogo modificar su papel y que de divisores o fuentes de tensión puedan colocarse del lado de aquellos que están en favor y que conocen y que comprenden que esa obra, esa acción o esa política incide positivamente en un mejor aprovechamiento del espacio público, en un ejercicio más directo y más eficiente de su derecho a disfrutar la ciudad. En este sentido, pues, este modelo de geografías de paz lo podemos puntualizar. ¿Podemos pasar a la siguiente, Anita? Como un conjunto de herramientas metodológicas que buscan fortalecer la cohesión social y el desarrollo local con un fin último de promover la cultura de paz, porque si no incorporamos estos elementos a todas las políticas, acciones, programas y obras que realicemos, no vamos a poder decir que nuestras intervenciones en comunidad verdaderamente abonan en el efectivo ejercicio del derecho a la ciudad de los ciudadanos. El ejemplo que di hace un rato es un ejemplo concreto sacado de la experiencia de la administración pública, en el sentido de que no podemos considerar o planear y ejecutar acciones gubernamentales considerando que porque nosotros desde el escritorio, desde nuestro ámbito gubernamental, pensamos que una obra en sí es benéfica y es un aporte para que los ciudadanos se apropien de las ciudades y ejerzan
ejerzan su derecho a la ciudad de manera más efectiva, la comunidad afectada o intervenida va a pensar lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los ejes rectores de este modelo de geografías de paz? Geografías de paz es como la filosofía y la metodología que debe de animar a los 3 órdenes de gobierno cuando decidamos, instrumentemos o ejecutemos políticas, programas y acciones que incidan en el territorio para que verdaderamente esas acciones, programas, sean el vehículo para garantizar y hacer efectivo el derecho a la ciudad de nuestras poblaciones. Los ejes rectores que animan este modelo de geografías de paz son, en primer lugar, la cohesión social. Tenemos que pensar que todo lo que hagamos como una política pública tiene que tener como trasfondo la necesidad de promover la cohesión social y que sea la obra, el programa, la política, que sea un vehículo para que después de ejecutada la población beneficiaria, la población objetivo, esté más unida, esté más interrelacionada y tenga más vínculos de comunicación entre ellos mismos. El fin es la promoción de la cultura de paz. La cohesión social es uno de los componentes para la reconstrucción del tejido social y para la construcción de la cultura de paz. De nada nos sirven grandes obras, grandes proyectos, excelentes programas, si no tienen como fin que se traduzcan en la reconstrucción del tejido social, porque es lo que puede dar paz, cultura de paz en las comunidades afectadas. Para esto, la gestión comunitaria es un elemento indispensable. Por eso decimos que es un eje rector del modelo de geografías de paz. Sin la comunidad, sin la participación de la comunidad afectada, no vamos a construir paz en nuestras comunidades y no vamos a ser vehículo de cohesión social. Puede ser que hagamos lo contrario. Conocimos en el pasado algunos proyectos muy bien intencionados de recuperación de espacios públicos, donde se invirtieron recursos públicos para remozar parques anteriormente abandonados. Como no hubo un proceso previo de gestión comunitaria, se llevó a cabo la obra y tenemos 2 resultados que no queremos. En primer lugar, obra pública que se convierten en elefantes blancos, parques, centros comunitarios abandonados y después vandalizados o subutilizados porque la comunidad nunca sintió que el proyecto era suyo. La comunidad nunca se apropió de estos proyectos porque no se les consultó, porque no los sintieron propios y entonces se convierten en lo que les llamamos elefantes blancos, recursos públicos desperdiciados, no se abonó a la cohesión social y por lo tanto son acciones que no contribuyen a que la comunidad objetivo haga efectivo su derecho a su efectivo derecho a la ciudad. Segundo caso, que no queremos, que no es deseable,
grandes proyectos, grandes obras públicas, muy bien ejecutados, pero que son aprovechados, utilizados o mal utilizados por agentes de la comunidad que en lugar de propiciar la cohesión social, propician todo lo contrario. Parques públicos cooptados por grupos delincuenciales que lo único que hacen es que la comunidad se aleje de ellos. Nada que ver con espacios que se convierten en vehículos para el efectivo ejercicio del derecho a la ciudad por parte de los ciudadanos. Para que esto no suceda, para que los ejes rectores del modelo de geografías de paz sean efectivos y verdaderamente sean el vehículo para facilitar y garantizar el ejercicio al derecho a la ciudad, el modelo de geografías de paz expone, desarrolla 6 herramientas metodológicas que son las que están desplegadas en la pantalla y que constituyen la caja de herramientas que ponemos a consideración de los agentes gubernamentales que trabajan en territorio para efecto de llegar a resultados positivos en las políticas, acciones, proyectos que realicen, tendientes a garantizar el verdadero ejercicio al derecho a la ciudad. El primero es el análisis de coyuntura. Antes de realizar un plan, un proyecto, una acción de intervención comunitaria, tenemos que hacer un análisis de la coyuntura específica, del aquí y ahora, de la comunidad en donde va a hacerse la intervención. Y ahí tenemos que tomar en consideración los aspectos económicos, sociales, culturales y demográficos del territorio en donde se va a llevar a cabo la acción. Proponemos una herramienta metodológica denominada cartografías participativas. Ahí es el análisis de los actores que inciden en el territorio, pero tomando en consideración cómo está siendo utilizado, cuál es el mapa, cómo se puede mapear el territorio en donde se va a llevar a cabo esta acción. ¿Dónde son? ¿Por dónde pasan? ¿Por dónde caminan las mujeres? ¿Qué espacios evitan las mujeres jóvenes de la comunidad? ¿Qué espacio es utilizado por los jóvenes para efectos de recreación? ¿Qué espacios han sido ya cooptados por grupos delincuenciales para sus actividades? Y ahí la comunidad nos tiene que dar esa información. Por eso le llamamos cartografías participativas. Son mapas del territorio en donde participa la comunidad y nos dice qué está pasando, qué pasa aquí y ahora en su respectivo territorio. La siguiente herramienta que manejamos es la denominada acción sin daño. ¿Por qué? Porque a toda acción puede ser que, aun cuando una obra sea muy benéfica, puede haber un grupo, una parte de la comunidad que se sienta afectada, que se sienta dañada por la acción, por el programa o por la política que estamos considerando. El ejemplo del puente peatonal sirve mucho para ejemplificar esta herramienta metodológica. ¿Qué hacemos cuando una parte de la comunidad se siente afectada? ¿Qué hacemos cuando una parte de la comunidad siente que estamos dañando sus intereses legítimos con una política de gobierno? ¿Qué hacemos cuando una acción que consideramos de beneficio comunitario tiene un efecto negativo en una parte de la población a la que pretendemos
beneficiar. Esta metodología de acción sin daño nos permite identificar esos efectos, posibles efectos negativos y los grupos que pueden verse afectados negativamente por nuestra acción para evitarlos o para introducir acciones correctivas. La siguiente herramienta metodológica que constituye el paquete de geografías de paz es el mapeo de actores sociales. Identificar para nuestros fines, para nuestros objetivos, para ampliar el ejercicio del derecho a la ciudad, ¿qué actores son disruptivos? ¿Qué actores son obstáculo? ¿Qué actores van a ser un foco de tensión? ¿Y qué actores van a ser colaboradores? ¿Con cuáles contamos y a quiénes tenemos que convencer? Con una premisa fundamental. Tenemos que incluirlos y tenemos que considerarlos a todos, tanto los que están a favor y están colaborando, como los que van a oponer resistencia y se van a oponer en términos generales a la ejecución de políticas, programas, acciones. La siguiente metodología que trabajamos en Geografías de Paz es la investigación en la acción. No podemos hacer políticas, diagnósticos, programas, acciones, definir obras públicas desde el escritorio. Tenemos que ir a los territorios, tenemos que hacer recorridos en comunidad, tenemos que hablar con líderes, dirigentes comunitarios, tenemos que identificar a los actores sociales que están incidiendo en la vida comunitaria. Para esto, pues los servidores públicos tenemos que salir a territorio y no tomar decisiones solamente teóricas y solamente en el escritorio. Y por último, tenemos una serie de herramientas para efecto de la solución pacífica de conflictos. ¿Cómo hacemos para conciliar los intereses de grupos que están distanciados o francamente enfrentados adentro de un territorio o de una comunidad? La solución pacífica de conflictos es una herramienta que analizamos, discutimos y aplicamos desde nuestro modelo de geografías de paz. ¿Cómo le hacemos para no imponer, sino convencer? Y ¿cómo le hacemos si no podemos resolver todos los problemas? Cuando menos bajar el nivel de conflictividad adentro de nuestras comunidades. Pues todas estas herramientas y métodos son los que se abordan en este modelo de geografías de paz que desde la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social ponemos a disposición, ofrecemos a todas las personas que están participando en este diálogo como un elemento que puede ser utilizado al momento de diseñar o ejecutar políticas, programas y acciones gubernamentales en los 3 órdenes de gobierno, y que sean estas acciones, estas políticas, estas obras que se realicen, que sean un instrumento para que en todas las comunidades del territorio nacional sirvan como un elemento para el efectivo acceso al derecho a la ciudad de todos y todas los mexicanos. Muchísimas gracias. Pongo ahí mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario que quieran hacer, o posteriormente para profundizar sobre este modelo de geografías de paz en caso de que a alguno o alguna de las personas participantes les interese aplicarlo, conocerlo más a detalle en sus municipios o en sus estados. Muchas gracias.
Agradecemos la grandiosa exposición de la maestra Claudia Luengas Escudero. Queremos agradecerle por compartirnos toda esta importante información y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a nuestra segunda ponente, la maestra Virginia Leal Cota, especialista en metodologías y generación de vivienda, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Oficina de México, quien nos va a presentar el tema El desarrollo social y la Agenda 2030. Adelante, por favor, maestra, muy bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la presentación y pues agradecer a Claudia por este preámbulo que nos da, que yo creo que ya ha dicho bastante del tema y no me gustaría como repetir, entonces voy a usar algunas de los temas que ella dijo solamente para fortalecerlos e intentar irme un poco más dinámica, pero pues creo que todos tenemos de pronto medio claro el diagnóstico y eso me da mucho gusto. Espero que esta plática lo refuerce entre quienes están en esta sesión, pero a mí me gustaría pues comenzar a hablar sobre por qué es importante el derecho a las ciudades en este entorno de bienestar. No es una cosa menor cuando pensamos que en México el 79% de la población es urbana, entonces pues cuando estamos hablando de las políticas que garanticen el bienestar en los entornos urbanos y el desarrollo social en el territorio urbano, estamos hablando de que pues es un tema que implica un aspecto fundamental de la masificación de los estándares dignos de vida. Básicamente es a lo que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de este tema y pues nos da una idea de la magnitud del impacto que tienen las políticas sociales y las políticas de bienestar en los entornos urbanos para la población en general en México. Yo diría que es importante reconocer, ya lo han dicho acá, de qué se trata el derecho a la ciudad y básicamente lo que tenemos que pensar nosotros es esta necesidad de garantizar que todas y todos los ciudadanos puedan habitar, puedan vivir estas ciudades, puedan tener estas opciones para desarrollarse y ocupar sus espacios de manera en la que puedan producir o puedan realizar todas las actividades que ellos tienen que hacer de una forma justa, inclusiva, segura y sostenible sobre todo, ¿no? Y todo esto en realidad tiene que ver con garantizar vida digna, ¿no? Hay que pensar en que las políticas sociales tienen que ir a garantizar una vida digna y entonces nosotros tendríamos que estar pensando qué entendemos o qué se entiende por una vida digna. Y aquí vale la pena pensar que si bien las ciudades pues son espacios que permiten y que potencializan estas capacidades de las personas, yo diría que por estas posibilidades de agregación, ¿no? Yo me doy cuenta y soy una persona que ha migrado, digamos, al interior de México y uno entiende cómo la agregación de personas nos ayudan a potencializar nuestras propias capacidades, pero al mismo tiempo es importante que nosotros reconozcamos que por un lado también los espacios urbanos tienen retos muy importantes, particularmente derivados de estas estructuras y esta organización, esta conformación de los espacios urbanos. Creo que aquí uno de los retos, y ya lo planteaba muy bien Claudia, es cómo conformar nuevamente este tejido social, ¿no? Un reto para mí, yo lo tenía puesto en un tema de polarización social, pero justamente viendo desde el punto de vista de las soluciones es bueno pensar en el tejido social, después así lo abordo, pero me parece que es bien importante tocar acá que la polarización social es un fenómeno que se refleja principalmente en el territorio urbano, ¿no? Es un fenómeno muy presente en el territorio urbano y que en un mismo territorio las personas pueden vivir realidades totalmente distintas, ¿no? Muy distintas. Generalmente esto es derivado de estas condiciones, no son estas condiciones distintas que vemos en las ciudades, no son aleatorias, de hecho es algo que podemos ver a nivel mundial, ¿no? Podemos ver a nivel mundial que estas
brechas de desarrollo tienen que ver con las condiciones étnicas, con las condiciones de género, con condiciones etarias, con condiciones socioeconómicas, entre otras, ¿no? Digamos que nuestros modelos de desarrollo tienden a tener estos aspectos de brechas en el desarrollo que se intensifican en diversos grupos poblacionales, y esto es muy importante tenerlos en cuenta, ya por ahí se mencionaban. Y algunos ejemplos de estos creo que pueden identificarse claramente en indicadores que son claves y que nos hablan del nivel de desarrollo de las personas, ¿no? Hay ejemplos particulares que a mí me llaman la atención, como aspectos de movilidad social, aspectos de la esperanza de vida, o algunos indicadores como la disponibilidad a pagar de las personas por trabajar cerca de su casa o por tener acceso a espacios verdes, o entre otras que han salido últimamente en estudios que son muy, muy interesantes y nos hablan, por ejemplo, de por qué este tipo de indicadores nos cuenta una historia mucho más compleja que está detrás y que nos ayuda a evaluar la importancia de las interacciones en diferentes dimensiones de la vida de las personas. Aquí me voy a permitir mostrarles algunos ejemplos de lo que estoy comentándoles acá con la presentación. Y, por ejemplo, cuando hablamos de esto, que las personas no viven la misma realidad en una ciudad, podemos hablar, por ejemplo, de las brechas que hay en la calidad de vida o en la esperanza de vida, por ejemplo, en las ciudades de América Latina. Acá les estoy presentando un ejemplo nada más que nosotros hemos utilizado, retomado en uno de los estudios que tenemos sobre las diferencias y las desigualdades del desarrollo en México. Por ahí les vamos a dar la presentación y pueden acceder con estas imágenes a los links de los dos documentos, de tanto del estudio particular como del estudio ampliado para las condiciones en México, que presenta este ejemplo, y a mí me encanta verlo porque nos habla de estas diferencias que tenemos al interior. Sin duda, la región de América Latina es una de las regiones más desiguales, de hecho es la región más desigual en términos de ingreso en el mundo, y acá nos enseña cómo, por ejemplo, las personas que viven en las ciudades no tienen las mismas oportunidades. Acá vemos un gap en la esperanza de vida en términos de años para 6 de las principales ciudades en América Latina, y pues son datos bastante interesantes, ¿no? Que nos dicen que en México los hombres de los deciles más altos, digamos, de los hombres de los deciles que tienen mayor ingreso comparado con los hombres que tienen menor ingreso en la misma Ciudad de México, tienen una diferencia de 10.9 años en la esperanza de vida. Las mujeres, en cambio, tienen una diferencia de 9.4 años en la esperanza de vida. Pero ¿esto qué nos dice? Nos dice que las desigualdades en un territorio social pues no son un aspecto menor, sino que nos hablan de años de vida en las personas. Esto se replica, por ejemplo, en Panamá. Esta diferencia es de 15 y 14 años entre los hombres y las mujeres con mayor y con menor ingreso, perdón. En Chile, por ejemplo, vemos que la diferencia para los hombres es de 8.9 años, pero el contraste, la diferencia para las mujeres es de 17.7 años. Esto nos habla también de aspectos, como ya lo veíamos, de temas de género, cómo impactan este tema de género de manera cruzada. Entonces, este tipo de datos nos ayuda a ver dónde están los impactos de las diferencias, cómo es que las personas viven de manera diferenciada en un mismo territorio. Ahí también tenemos un ejemplo. A mí me gusta, este es un estudio que salió muy recientemente y utiliza información, es uno de los estudios como más grandes que utiliza información de las amistades de las personas con base en Facebook, y aquí nos habla de cómo la interacción en un territorio, cómo la interacción entre diferentes clases sociales en un territorio también son un factor de movilidad social. Lo que estamos viendo aquí es un mapa de los Estados Unidos. Este es un estudio que se hizo a nivel de localidades en Estados Unidos, y lo que se hizo fue revisar cómo se componen las redes sociales de las personas
qué tan variadas son en términos de niveles socioeconómicos. Ahí lo que vemos es que entre más puntos verdes los vean, si son verdes quiere decir que hay personas que tienen muchas amistades entre diferentes clases sociales, y entre más rojos tiene que ver con que si tú eres una persona de clase alta o eres una persona de clase baja, generalmente tus amistades se reducen a las mismas clases sociales de las que tú perteneces. Y esto quiere decir que entre más tienes acceso a este tejido social, que ya lo comentaba Claudia, básicamente fortalecer el tejido social nos ayuda a fortalecer otro tipo de cualidades en las personas, o de cualidades en las condiciones sociales, en este caso la movilidad. Entonces, por eso es muy importante que las personas pues se vean como igualdad. Esto nos habla de la importancia de la inclusión social y de la igualdad entre las sociedades. Creo que me tocó darle clic al estudio. Por ahí ustedes van a poder acceder cuando le den clic a la imagen. Vamos a la siguiente. Y en realidad creo que este tema de cómo vamos a reforzar la política de bienestar o la política social en los entornos urbanos pasa por reformular nuestras visiones o nuestra interpretación de la realidad. En este caso, pues es muy importante pensar que generalmente estamos viendo los indicadores en términos de promedios, ¿no? Pero los indicadores en términos de promedios nos dicen poco de la realidad social. Aquí tengo pues una imagen muy clara, es una imagen de la ciudad, y cuando hablamos, por ejemplo, de un promedio en esta ciudad o en este territorio, en esta localidad, si estamos tomando, por ejemplo, la realidad de las personas que viven en la izquierda y en la derecha, vemos que un promedio realmente no nos va a dar un dato cercano a la realidad. Entonces, por eso es bien importante que empecemos a transitar, a ver un espectro diferenciado de los indicadores de desarrollo, en el que estemos tomando en cuenta estas brechas de desarrollo, ¿no? Cómo les va a los que les va mejor y cómo les va a los que les va peor, y cómo hacen o cómo viven la ciudad en este sentido. Paso a la siguiente, y para eso yo diría que tenemos muchísimas herramientas. En realidad en México tenemos buenas herramientas estadísticas. Creo que la importancia de esto es poder utilizarlas y poder utilizarlas a nivel desagregado. Por aquí yo les presento esta herramienta que tiene el INEGI, que tiene que ver con las características de las localidades y del entorno urbano, que nos ayuda mucho a entender básicamente cuáles son las condiciones en las que una ciudad se desarrolla, y esto lo podemos ver en general a nivel de manzanas, lo cual es muy importante y nos puede ayudar a dar este contexto territorial, porque justamente en el entorno urbano es muy importante entender este contexto territorial y entender estas diferencias en acceso a los servicios básicos, a los servicios que tienen que ver con los derechos sociales de las personas. Entonces, creo que esta es una herramienta bien importante que a todos los tomadores de decisión a nivel local les puede servir para hacer parte de sus diagnósticos. Y también les dejaría yo por acá pues una herramienta que tenemos desde el PNUD, que es una plataforma de análisis para el desarrollo, en la que ustedes pueden acceder desde cualquier parte como usuario, para poder tener un acceso a un portal de datos que nos habla de todos estos indicadores que tienen que ver con la implementación de la Agenda 2030 en México. Justamente son estos indicadores, este marco de indicadores que México, que se utiliza para medir la Agenda 2030 y que además se reportan por México. Entonces, hay en esta plataforma un portal al que ustedes pueden acceder y pueden revisar cómo están, se alimenta y se actualiza constantemente, y ustedes pueden encontrar de una manera muy sencilla pues un lugar donde pueden tener toda la información estadística del INEGI compilada. Pues, a veces es del INEGI de diferentes fuentes oficiales, dependiendo del indicador al que nos estemos refiriendo, pero la ventaja de este portal es que ustedes pueden desde una sola herramienta encontrar todo este listado de información y pueden jugar con ella, pueden hacer selecciones, pueden
diferenciar, escoger diferentes niveles de desagregación geográfica, que van desde el nacional hasta el municipal, estatal. Ustedes pueden descargar también con base en en los mismos análisis de datos que ustedes hagan ahí. Esta información en diferentes formatos es bastante útil en realidad. Y también pueden descargar ya infografías preseleccionadas con temas, con los temas de la Agenda 2030 para sus municipios, para sus estados, o compararse, por ejemplo, cómo está mi municipio con el resto de los municipios o con la entidad, ¿no? ¿Cómo voy en estos indicadores de acuerdo a la información oficial? Entonces, creo que estas herramientas nos ayudan muchísimo para revisar cuáles son las prioridades, que seguramente estas prioridades, como ya lo decía Claudia, no deben de verse desde el escritorio, pero nos ayuda, por ejemplo, a revisar o a dar estas prioridades de a dónde vamos o dónde vamos a colocar nuestras prioridades a la hora de definir las políticas públicas. También esta plataforma es un banco de conocimiento. Ustedes pueden, además de los indicadores, descargar información bibliográfica o encontrar información bibliográfica que les ayude también a interpretar esta información o que les ayude a entenderla mejor. Y también hay una parte de gestión de riesgos. Yo se los dejo aquí porque me parece que son importantes, pero la idea es que ustedes los utilicen. A las vías de solución, la verdad es que voy a irme un poco con lo que tengo, pero Claudia ya con el modelo que estaba presentando, creo que tocó muchos de los temas que son nodales, y creo que esto es bien importante. Si todos empezamos a coincidir en cuáles son los temas nodales para solucionar estos problemas que son tan complejos, pues es un paso bastante positivo. Sabemos que, a mí me parece, yo he trabajado personalmente desde el ámbito de la sociedad civil también, y desde el ámbito un poco del sector público, y mucho más desde Naciones Unidas, en las agencias de Naciones Unidas, haciendo trabajo técnico, y me consta que de pronto las vías de solución pueden ser muy claras, pero el camino que hay que dar en ellas son pues muy complejos, sobre todo cuando estamos hablando de aspectos participativos, y que si no llevamos, o si llevamos bien ciertos procesos, de pronto si no los llevamos bien puede ser contraproducente, ¿no? Sobre todo en aspectos de cuál es la percepción de las y los ciudadanos en estos mecanismos. Yo me iría por algunos puntos que espero podamos desarrollar en las preguntas y en las respuestas y en la solución, pero yo pensaría que uno de los temas bien importantes es el fortalecimiento de las capacidades de las administraciones municipales, y que es algo que estamos haciendo aquí. Por eso yo saludo mucho este ejercicio. Y básicamente, ¿por qué esto es muy importante? Pues porque son las administraciones locales quienes enfrentan los retos más apremiantes del desarrollo. Aquí creo que es bien importante decir que, por ejemplo, algunos aspectos como el crecimiento urbano en las zonas periféricas, que esto es algo que sabemos es súper conflictivo en el desarrollo urbano, pues condiciona, por ejemplo, las capacidades de los gobiernos locales para garantizar el aprovisionamiento, por ejemplo, de servicios, de esparcimiento, del equipo, de la infraestructura, de la obra pública, de cómo se van a distribuir las capacidades y cómo estas acciones en realidad tienen que atender temas de inclusión social o temas de igualdad entre las personas. Creo que por un lado es necesario fortalecer las capacidades técnicas y también la sensibilización de las administraciones locales frente a aspectos de inclusión, de no discriminación y de participación. Me parece que estas capacidades deben ir encaminadas a aspectos
pues bastante prácticos de la administración, por ejemplo, a la actualización de los padrones de catastro o a fin de que se fortalezcan, por ejemplo, las capacidades financieras de los municipios, o la implementación de mecanismos de participación o la focalización, por ejemplo, de las políticas sociales. Creo que esto va muy acorde con lo que ya nos comentaba Claudia. Otro de los aspectos que creo que también ya coincidimos en esto es inclusión social. Tenemos que garantizar la inclusión social, y esto, como ya lo vimos en estos retos, en estos mapas, en estos indicadores, lo que nos dice es que pues la gente no se considera parte, porque su realidad es que no son parte de una misma sociedad o de una misma comunidad. Aquí tenemos que avanzar en el desarrollo de ciudades socialmente incluyentes que orienten los programas, las intervenciones y las políticas públicas desde el ámbito territorial o en el ámbito territorial, para equilibrar las oportunidades de desarrollo, particularmente buscar la inclusión de las personas que habitan en las zonas de atención prioritaria. Y aquí yo pensaría que tiene que ver con un tema de fomentar las políticas que atienden las carencias sociales, que esto implica cerrar brechas, las brechas más profundas entre quienes tienen y no tienen acceso a servicios básicos de la vivienda, por ejemplo, pero también otro tema es elevar la calidad de la atención y transitar hacia servicios de segunda generación. ¿Cuáles son los servicios de segunda generación? Pues los que permiten fortalecer las capacidades, ya no las básicas, sino las ampliadas del desarrollo, que esto también lo podrán ver ahí en el informe que les comentaba, a qué nos referimos con estas capacidades ampliadas del desarrollo, pero ahí podríamos pensar en la provisión, por ejemplo, en servicios de segunda generación, provisión de servicios como el acceso público a Internet, entre otros, ¿no? Que ya nos hablan de garantizar y de promover una mayor igualdad entre la población, que las personas no se queden atrás. Este lema muy importante de la Agenda 2030 de el no dejar a nadie atrás. También podemos pensar en la implementación transversal de acciones de igualdad de género. Creo que cuando estamos hablando de inclusión, de ciudades participativas, de ciudades equitativas, del disfrute de la ciudad para todos y para todas, es bien importante identificar que un primer paso para garantizar la igualdad de la ciudadanía tiene que ver con identificar aquellas condiciones que limitan el desarrollo de la mitad de la población, y es bien interesante cómo estas condiciones diferenciadas entre hombres y entre mujeres son un aspecto que se permea en todas las sociedades y en todos los niveles. Entonces, la atención transversal de la desigualdad de género tiene para mí dos potencialidades, que de entrada refuerza las condiciones de bienestar de la mitad de la población, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite o nos ayuda a entender este enfoque de reducción de brechas y cómo lo podemos adaptar, ¿no? Estos ejercicios de reforzamiento de las acciones de igualdad nos ayudan también a entender cómo integrar este mismo enfoque para otras poblaciones que generalmente son menos visibles y que son más difíciles de acceder. Y como ya lo decía Claudia, esto no se hace desde una visión de escritorio o a mí me parece, sino digamos, construyendo desde abajo con las poblaciones, identificando que sean las mismas poblaciones afectadas quienes estén identificando sus problemas en aspectos muy, muy claros, como el servicio público, los servicios de salud, el servicio de transporte, entre otros, ¿no? Ya lo decía Claudia también, el tema de la participación ciudadana. Yo me imagino que en estos foros se ha repetido 1000 veces, pero es muy importante cómo vamos a hacer políticas que sean participativas. Esto tiene que ver con promover la participación de las y los ciudadanos en el ciclo de implementación de la política pública. Por ejemplo, es importante integrar la participación en la identificación de las necesidades en función de las dinámicas de los contextos locales al interior de los municipios o de las localidades o dependiendo del nivel en el que estamos resolviendo un problema, pero también en el fortalecimiento del ejercicio
ejercicio presupuestario de la planeación participativa. Creo que otro de los aspectos, estos aspectos creo que son los que ya hemos platicado muchísimo y que han estado ya permeados de cierta manera con algunos mecanismos. Sin embargo, creo que es muy necesario que empecemos a integrar la participación en las acciones de seguimiento, de control y de evaluación de las políticas a fin de que podamos, por un lado, fortalecer su legitimidad, pero también identificar cuándo debemos de hacer ajustes a las y los servicios públicos y a las mismas políticas. Otro es la promoción de la universalidad en los servicios públicos. Creo que es bien importante empezar a fortalecer acciones tendientes a proporcionar servicios universales entre la población que ayuden a vigorizar los elementos del tejido social y que permitan la igualdad entre las personas a partir de la no diferenciación en la atención de las necesidades. Un ejemplo de esto está en la promoción de servicios de salud universal que últimamente se han estado promoviendo de amplia cobertura, pero también esto se puede ver en servicios educativos, en la seguridad, en acceso a los espacios públicos, en los servicios de transporte, que todos estos se vinculan con cómo vivimos la ciudad y que de entrada tienen que pasar por una actualización que en algunos casos tienen que ver con la digitalización también de los servicios y particularmente dependen, esto es lo más importante, de un incremento en los estándares de calidad para estos servicios, para identificarlos como servicios universales. Creo que finalmente yo me quedaría con dos temas que tienen que ver con el promover equilibrios entre la participación del sector privado, del sector público y la sociedad, y en este caso lo que implica es tener mecanismos para que todos los actores tengan una silla de la misma estatura, digamos, a la hora de plantear las acciones locales. Aquí otra vez el ejemplo de los gobiernos locales que están en las periferias metropolitanas y cómo a la hora de plantear algunas acciones en políticas públicas, como por ejemplo los espacios de vivienda, podemos pensar que se ven rebasados, ¿no? En cuanto los actores gubernamentales, en cuanto a capacidades de acción frente al sector privado, ¿no? Por ejemplo, o con presiones sociales. Ahí tendremos que pensar cómo hacer para que estos espacios participativos, para que estos espacios de discusión y de generación, como ya lo decía Claudia, es identificar también el tema de los intereses de los actores que están involucrados detrás de una problemática social y cómo podemos equilibrar estos intereses a la hora de tener una discusión pública. Y por último, yo pensaría que también es muy importante pensar en el fortalecimiento de los instrumentos normativos para fortalecer estas acciones de regulación que tienen los gobiernos locales para garantizar esta provisión de servicios públicos, sociales y los elementos en un entorno urbano. Yo, la verdad, dejaría hasta aquí mi participación y esperaría, pues, con mucho gusto sus preguntas. Queremos agradecer de igual forma la exposición de la maestra Virginia Leal y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Muy amable. Pues igual me sumo a tu felicitación, tanto la exposición de Virginia como de Claudia. Claudia, muchas gracias. Virginia, muchas gracias por esta exposición que nos han hecho, que es una exposición, me parece que se ha complementado de una manera muy sólida, muy interesante. Y cómo fíjense, platicaba en algún momento previo a la preparación de esta exposición, platicaba tanto con Claudia como Virginia. Nos parece desde INAFED que justamente la riqueza de estos foros es abordar temáticas desde diferentes ópticas y cómo la óptica diferente nos ayuda primero a entender, a conocer un problema, a entenderlo desde diferentes ángulos, y esto justamente pues nos ayuda un poco a la reflexión de, bueno, ¿y ahora cómo le entramos, no? Por ahí estaba leyendo algunas preguntas, ahorita mi compañera Andrea nos va a ayudar a revisarlas con puntualidad, pero Claudia, Virginia, yo lo que quisiera comentar son algunos aspectos y muy rápido porque tenemos varias preguntas.
Primero que de las preguntas que tenemos por ahí, veo que primero se desprende este interés de nuestras amigas que nos ayudan, que nos escuchan, eh, destacando la importancia del tema, destacando la importancia de sus exposiciones, destacando también la importancia de que los actores locales tengan una mayor capacitación. Destacaron también cómo se puede acceder a este tipo de herramientas y pues cómo también a partir de una concepción, por ejemplo, de la política de bienestar que nos planteaba Claudia con estos dos grandes ejes de articulación de cohesión social y de combate a la pobreza, pues es que se van definiendo una serie de políticas, una serie de programas y de acciones para poder concretar ya en los municipios, que al fin y al cabo, pues como bien decían ustedes dos, pues es ahí donde ya se concretan todas las acciones, todos los retos, todas las problemáticas, que sin duda alguna el tema de la participación ciudadana, Claudia, Virginia, es algo que pusieron ustedes de mucho relieve en su intervención. Fíjense, por ahí comentaba Imelda que esa participación es importante para vigilar el uso de los recursos. Yo diría, Imelda, que no solo para garantizar el uso de los recursos, sino como también ya nos manifestaban ambas ponentes, para participar desde la creación, ¿no? Para participar desde la creación de la política, para participar en la creación del qué queremos y cómo lo queremos lograr. Y a partir de ahí, pues también participar en el diseño y la co-creación de los instrumentos que nos pueden llevar a estos aspectos que ustedes nos explicaban acá en la ponencia. Fíjense cómo, y cómo todo esto confluye de una manera muy interesante en que esas acciones aterricen a garantizar el derecho a la ciudad, aterricen a buscar cerrar brechas en los diferentes ámbitos que ya comentaban. Alguien por ahí observaba, Virginia, que esta implementación de acciones de género y cerrar brechas se dan, sí, por supuesto, en acciones de género, y comentaba por ahí que también tienen que darse en cuestiones de las personas que tienen capacidades diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ámbitos creo que son muchos, pero los retos están ahí muy claros también en cuanto a cerrar brechas, incorporar a las personas como tales. Fundamental lo que señalaba Claudia Luengas, proyecto que no cuente ya con una intervención ciudadana, es un proyecto condenado al fracaso, al elefante blanco, o simplemente a quedarse ahí arrumbado en algún rincón del territorio municipal. Y esto me lleva, Claudia, Virginia, a algo que también nos enfatizaban por ahí las preguntas en cuanto, bueno, ¿y cómo me acerco a estas metodologías? ¿Cómo me acerco a estos instrumentos? En el sentido de, creo que ahora lo que viene es justamente ya empezar a involucrar cada vez más a las autoridades municipales a el trabajo concreto, a la aplicación de instrumentos como los que ustedes nos mencionaban, incluso otro tipo de herramientas, porque nos parece que hay ya como consenso o un conocimiento más o menos generalizado de estos fenómenos, estas problemáticas, y de que contamos con un marco de trabajo para llevarlas adelante. Y ahora lo que procede quizás es seguir avanzando en esos aspectos un poco más de tierra, un poco más prácticos, como las herramientas y los instrumentos que ustedes nos presentaron por acá. Y me parece que en ese sentido también hay algunas preguntas. Entonces, a mí me gustaría pedirle a nuestra compañera Andrea que si nos pudiese ir apoyando con la lectura de las mismas, Andrea. Claro que sí, con todo gusto. Y me parece que algunas de estas preguntas van dirigidas a la maestra Claudia y principalmente nuestra participante Imelda Martínez nos consulta. ¿Existe algún gobierno que garantice la paz cuando aplican las políticas públicas en busca del desarrollo local? Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues miren, gracias por la pregunta. Yo creo que este ejercicio que estamos haciendo
es un paso, es un abono para la cuestión de la construcción de la cultura de paz en todo el territorio nacional. Yo creo que como nunca antes, en esta administración estamos comprometidos con diversas opciones, diversas alternativas, políticas públicas, acciones emanadas de las diferentes dependencias gubernamentales, porque ya hemos identificado que la construcción de la cultura de paz tiene que estar como un objetivo toral de toda el andamiaje de políticas públicas de bienestar. En ese sentido, pues participamos activamente con la Secretaría de Gobernación en la Estrategia Nacional para la Reconstrucción del Tejido Social. Estamos comprometidos impulsando la Estrategia Nacional de identificación, prevención, combate y erradicación a la violencia de género, trabajando con los hombres, con la población masculina, que hemos denominado Estrategia Nacional Hombres contra la Violencia hacia las Mujeres, Niños y Niñas. Y bueno, el INAFED, estos diálogos que hacemos con todas las autoridades municipales, es otro de los ejemplos. Creo que la construcción de la paz tiene que ser es un objetivo total de la política, del gobierno, para llevar a cabo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Y también nuestra participante, Eli, nos consulta. ¿Cómo se pueden acceder a estas metodologías a las que usted nos estuvo exponiendo en su presentación, maestra Claudia? Pues bueno, esto, como ya he dicho, el modelo de geografías de paz lo tenemos instrumentado como un taller que podemos ajustar en el tiempo, desde un taller de 40 horas, dividido en varias sesiones de trabajo, hasta dependiendo de las posibilidades de tiempo, hasta un taller que se imparte en un par de días. Y hemos desarrollado habilidades en los talleristas y personas facilitadoras que laboran aquí en la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Se puede impartir de manera semipresencial. Es un taller interactivo, entonces lo podemos hacer de manera semipresencial y entonces pueden participar personas interesadas que están ubicadas en diferentes municipios, o podemos hacer alguna sesión presencial, si eso resulta posible y conveniente, y ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho en varios municipios de la República. Y aquí lo interesante es que el modelo a lo que lleva, a lo que conduce, es a la elaboración de proyectos y acciones de intervención pública comunitaria, utilizando las diferentes herramientas metodológicas que forman la caja de herramientas del modelo. También diseñamos un curso en línea, para que puede ser seguido por servidores públicos o cualquier persona interesada a distancia. Es un curso en línea que no está permanentemente en la plataforma de la Dirección General, pero que se abre periódicamente para que cualquier interesado tenga acceso a este curso. Hay un tutor que le va dando seguimiento a la participación de todos y todas las personas interesadas, y que también todos culminan con la elaboración y revisión de un proyecto de intervención comunitaria en donde se utilizan las herramientas de este curso. Hemos dejado en la presentación que Ernesto les va a compartir a todas las personas participantes, hemos dejado nuestros datos de contacto. Si están interesados en llevar a cabo el taller de geografías de paz en sus territorios, nos ponemos de acuerdo para calendarizar y
y lo podemos instrumentar, llevar a cabo en el lugar donde, bueno, pues donde se encuentren las personas interesadas. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Y para estos talleres o estos cursos, ¿cómo es el proceso de inscripción o tiene algunos requisitos? ¿O únicamente los municipios pueden ponerse en contacto con ustedes y ya ustedes les dan los lineamientos? No, bueno, la primera pregunta no es exclusivo para autoridades municipales, aunque sí hemos notado que como que los actores que más se involucran en geografías de paz son los gobiernos municipales, son el gobierno de primer contacto con la ciudadanía, pero también se ha impartido con actores sociales relevantes, la comunidad afromexicana en el estado de Oaxaca, por ejemplo, y el curso no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Nos podemos poner de acuerdo para que se pueda abrir una sesión, puede ser o una edición en línea para la población objetivo interesada, o bien nos podemos poner de acuerdo para llevarlo a cabo de manera presencial directamente en territorio. Eso ya es lo tenemos que platicar, lo tenemos que agendar, que calendarizar. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Y finalmente tenemos una pregunta más para usted de nuestra participante Andrea Sanz, que nos dice, referente a las herramientas y métodos como la cartografía participativa y el mapeo de actores sociales, ¿dónde se pueden consultar estas herramientas? En la presentación que les compartimos, vienen las ligas, que bueno, que a través de nuestro compañero Ernesto Rodríguez van a recibir todos y todas las personas participantes, y ahí van a tener la información para las ligas de acceso a toda la información, a toda la infografía de cada uno de los cursos y talleres que ofrecemos, tanto de manera presencial y semipresencial como en línea. Muchas gracias, maestra Claudia, por sus puntuales respuestas. Gracias a ti, Andrea. Y también queremos agradecer la participación por parte de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan, que nos han dejado sus inquietudes. Y me gustaría rápidamente recordarles nuevamente que ustedes van a poder tener las presentaciones en donde viene toda la información y donde vienen los datos de contacto para que se pueda dar un puntual seguimiento. Y si ustedes están interesados en tomar los cursos, los talleres o tener una información específica, con todo gusto nuestras colegas, tanto de PNUD como de la Secretaría de Bienestar, van a poder apoyarles y dar un seguimiento. Y a continuación me permito cederle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Pues fíjense, ahí están ya los contactos. Ojalá que ustedes ya de manera puntual, quien tenga interés, se pueda acercar tanto a Claudia como a Virginia. Y como bien se señalaban las dos, pues son acciones que promovemos con el ánimo de propiciar primero la reflexión sobre el tema, segundo, acercar esa información a las autoridades locales. Y déjenme hacer una reflexión que ahorita me gustaría que la maestra Virginia nos ayudara con una reflexión también. Virginia, porque cuando mencionabas el tema de los servicios públicos de segunda generación, yo creo que ahí has propiciado una reflexión interesante, Virginia, porque pues ahora me parece que las autoridades que nos escuchan tendrán otra idea en la cabeza al momento de estar buscando prestar los servicios públicos. Nosotros en ENAFED decimos que es importante que los municipios cumplan con su primera labor, que es justamente la que les marca el artículo 115 constitucional, que es la prestación de los servicios públicos. Y ahora la intención es no solo prestarlos, sino prestarlos, como decías, con calidad, con inclusión, con acceso, y acercarse también a otras opciones como estas que mencionabas de la segunda generación, y que entonces ahora tal vez propiciar que las autoridades, cuando piensen en servicios públicos, piensen en inclusión
piensen en bienestar, piensen en desarrollo social, Virginia. Gracias, Ernesto. Sí, de acuerdo. En realidad creo que por ahí veo un comentario que decían que no solo que el tema de género también se tiene que ver como el tema de personas con discapacidad, pero justo tiene que ver con dónde estamos parados para que nosotros identifiquemos o no a estas poblaciones, ¿no? Cuando estamos pensando en servicios públicos de segunda generación, ya hablábamos, el Internet es cómo sumamos capacidades, ¿no? Internet gratuito para las personas, pero también si ya hablamos de transporte, ¿cómo pensamos que el transporte es inclusivo, ¿no? Hablando de personas con capacidades distintas, podemos pensar cómo el transporte es inclusivo para todas las personas que no tienen la misma capacidad, ¿no? Esto existe en nuestras ciudades, estos servicios son de esta calidad, o podemos pensar en los servicios de salud, en los servicios de difusión y de comunicación que tienen las autoridades locales, ¿no? ¿Cómo son estas comunicaciones? ¿Cómo son estos servicios? Y aquí vale la pena que nosotros identifiquemos a las poblaciones. ¿Cuáles son las necesidades de las poblaciones? Las podemos hacer en un diagnóstico, como ya decía Claudia también, y como ya lo reforzábamos con un tema participativo, pero cuáles son las necesidades de las personas con alguna discapacidad, cuáles son las necesidades de las mujeres, cuáles son las necesidades de las personas que pertenecen a alguna etnia indígena, que hablan una lengua indígena, que no hablan español, cuáles son las condiciones para que sean incluidas las personas adultas mayores, cómo se integran los niños en la comunidad, o las niñas, los adolescentes, los jóvenes. Esto es bien importante para pensar el tema desde el lado de la inclusión, de la óptica de la inclusión. Tenemos que identificar a todos los grupos y que todos estos grupos tengan voz a la hora de definir las políticas públicas de servicios, sobre todo los servicios públicos, ¿no? ¿Cómo es que estos servicios pueden ser aptos para ellas y ellos? Y sí, básicamente es un tema central en cómo funcionan las ciudades, Ernesto. Fíjate qué interesante idea. Vos en la definición, eso sería algo radicalmente diferente en el diseño y ejecución de todo lo que hacemos como gobierno, tanto en el ámbito federal, estatal, como municipal. Y déjenme decirles, amigas, amigos, que justamente es en ese sentido en el que queremos seguir impulsando acciones en diferentes ámbitos, como ya ha señalado tanto Claudia como Virginia. Pues cada vez el espectro de atención tiende a ser, si me permiten, más específico, más enfocado. Ya los generales quedaron atrás. Ahora tenemos que ser como irnos más en el foco, ¿no? De conocer con puntualidad, como lo que señalaba Claudia, ¿no? Hacer ese diagnóstico, saber qué es lo que está pasando en nuestro territorio para, como ahorita bien decía Virginia, pues entonces enfocar con más precisión hacia qué grupo poblacional nos vamos a ir acercando. Y entonces, pues esto lo celebro porque nos abre la pauta para comentarles dos cosas. Por un lado, pues que vamos a seguir trabajando de la mano tanto con la Secretaría de Bienestar como con el PNUD. Por otro lado, pues que estamos ya abriendo otros temas. Les agradeceremos que estén pendientes a los temas que vamos a trabajar con la Secretaría de Salud, con APRED, justamente con APRED. Ahorita, con lo que comentaba Virginia, pues los temas de inclusión social son fundamentales, Virginia, sin duda alguna. Y pues que todo esto tiene pues un ánimo de seguir trabajando en la materia, pero también, ¿por qué no?, de lograr un reconocimiento, de lograr compartir las buenas prácticas, los servicios que ustedes hagan en el ámbito municipal y que se compartan, ¿no? Finalmente, aquí ya hemos comentado que no podemos solos, que necesitamos involucrar no solo esta participación de gobernanza que llaman algunos entre los actores públicos, sociales, empresariales, académicos, sino también saber y compartir lo que ocurre en otros gobiernos locales, tanto a nivel nacional como en otros países. Y déjenme comentarles, amigas, que justamente en ese sentido es que desde INAFED hemos impulsado otras iniciativas, y en este caso una iniciativa muy interesante con PNUD, que yo quisiera, Andrea, si me lo permites, en el tiempo que nos resta, pedirle a la maestra Alejandra Pinelo, también especialista del PNUD,
que nos pudiese compartir una gran noticia que sin duda alguna llamará la atención de todas y todos ustedes que nos acompañan. Ale, no sé si pudieses tomar el micrófono para este segmento con el cual estamos cerrando ya prácticamente esta gran exposición de Claudia y de Virginia. Sí, ya estoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación a presentarles esta iniciativa en este foro. Como bien menciona Ernesto, es una colaboración en la que actualmente el INAFED nos está apoyando como convocante, como institución convocante, y les voy a compartir mi pantalla. Se trata de la segunda edición del premio Transformando México desde lo local. Les voy a contar un poquito cómo surge este premio. Ahorita nos encontramos justamente recibiendo postulaciones para la segunda edición. El premio surge en 2019 y pues estuvo inicialmente muy relacionado con el informe del Índice de Desarrollo Humano que se presentó en ese año, que también se titulaba Transformando México desde lo local y que pues presentaba los datos a nivel municipal, y de ahí que pues el tema de lo local. Se trata de un premio en el cual se busca identificar, reconocer y visibilizar iniciativas innovadoras que contribuyen al desarrollo local, al desarrollo humano. Y en esta segunda edición, pues considerando el contexto de la pandemia, se busca justamente reconocer iniciativas que desde el ámbito local hayan contribuido a hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como a su impacto pues también en las dimensiones social, económica y medioambiental. En la edición de 2019 más bien estuvo relacionada con esferas del desarrollo de la Agenda 2030, como está la dimensión de planeta, donde se pues galardonó a una iniciativa llamada Festival de la Veda del Mero, que busca proporcionar a las personas que se dedican a la pesca pues alternativas también de ingresos cuando en la temporada de veda. Hubo una categoría de prosperidad donde se reconoció al reto Zapopan, en personas al reciclaje inclusivo, digno y productivo del municipio de Oaxapan de León, en Oaxaca, que esta iniciativa lo que hacía era a las personas que recolectan desechos y basura, pues capacitarlas y también proveerles de los insumos que les permitieran contribuir al reciclaje, así logrando pues que se contribuya a la sustentabilidad, pero también pues se generó una mejora en sus ingresos, ayudándoles a salir de la situación de pobreza. Y en una cuarta categoría de paz, se premió al modelo de justicia cívica y policía de proximidad en la ciudad de Colima. Y bueno, pues justamente este premio reconoce, al menos en esta edición, pues que la pandemia de COVID-19 agudizó desafíos de desarrollo existentes y pues también generó nuevos desafíos, ¿no? Y pues también cómo fueron incluso el impacto de la pandemia diferenciado para distintas poblaciones, y pues justamente pues abriendo incluso brechas un poquito más de lo que ya estaban. También se reconoce que los municipios pues son, por su cercanía con las personas, pues son un punto de contacto y también donde se conoce mucho de las necesidades particulares que tienen las poblaciones. En tercer lugar, se reconoce que los municipios han innovado para responder a los desafíos de la pandemia con un enfoque de sostenibilidad, y que de esta manera también han contribuido a poder seguir trabajando para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el premio reconoce que dichas acciones deben ser difundidas para sentar antecedentes para la atención de futuras emergencias que pudieran surgir, que no tendrían que ser una pandemia, pero pues podrían ser otras situaciones de emergencia, e incluso que algunas de estas iniciativas podrían escalarse. En esta ocasión contamos con 5 categorías, justamente pues formuladas a partir de
de algunos de los impactos que hemos visto de la pandemia de COVID-19. La primera de ellas es la de medidas sanitarias, que justamente busca alguna iniciativa que haya contribuido a que todas las personas conocieran y también que contaran con los elementos que les permitieran respetar las medidas indicadas para la contención de los contagios o de las muertes por COVID-19. La segunda es de ciencia e innovación, debido a que pues, en el contexto de la pandemia se innovó mucho para hacer frente tanto a las necesidades de distanciamiento, confinamiento, adaptar los modos de vida. La tercera categoría busca una iniciativa que haya contribuido a la recuperación económica incluyente, puesto que pues, la crisis económica impactó de manera diferenciada y bueno, lo que se busca es que la recuperación económica vaya pues más allá de los promedios y de indicadores macroeconómicos y que realmente se vea pues que las personas han logrado recuperar sus ingresos, su trabajo, hacer frente también al aumento que hubo en la pobreza. La cuarta categoría es la de acción ambiental y esta busca pues iniciativas que hayan contribuido a promover acciones para el cuidado del medio ambiente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, pues hacer frente a la pandemia ha requerido el uso de cubrebocas, pues esto significa desechos y todo este tipo, bueno, se busca como una acción que haya contribuido a hacer esto, pues hacer el impacto ambiental pues menos fuerte, menos negativo para... en la quinta categoría es de investigación innovadora. Esta categoría pues es distinta a las demás y también marca una diferencia con la primera edición del premio, ya que no busca como tal una iniciativa que se haya pues visto a lo mejor en terreno, sino que buscamos pues alguna investigación que haya contribuido a conocer un poquito más sobre la pandemia de COVID-19 o sobre su impacto en el desarrollo sostenible. Ahora sí, ¿quién puede postular? Pues justamente les queríamos compartir porque, como mencioné, el premio se dirige a la acción en el nivel municipal y al respecto, pues mencionarles que los gobiernos locales y municipales, es decir, también gobiernos estatales, pueden postular al premio y pues también sus aliados estratégicos, como pueden ser la iniciativa privada o la sociedad civil. Aquí el punto pues determinante para la participación es que haya habido pues participación del gobierno municipal. Puede ser una acción del gobierno estatal en alianza con el municipal o acciones que hayan impulsado los actores, los aliados estratégicos, pero con cierta participación o reconocimiento por parte del gobierno municipal. Y bueno, un poquito la temporalidad también de las iniciativas que pueden participar. Es importante que se hayan gestado durante la pandemia de COVID-19 o que hayan sufrido alguna adecuación para adaptarse pues, al contexto de la pandemia. Aquí tenemos el cronograma del premio. Como pueden ver, pues ya vamos avanzados. El día 8 de junio se abrió la convocatoria y el registro para las iniciativas y esto finaliza el último día de septiembre, por lo cual todavía pues contamos con más de un mes para recibir sus postulaciones. Durante los meses de octubre y noviembre tendrá lugar la evaluación, que sucederá en 2 etapas. La primera con una rúbrica con base en la información que suban a la página, y aquí es importante mencionar que en la evaluación no participa únicamente PNUD, sino que en esta primera etapa nuestros aliados estratégicos, pues cada uno nos ayudará con una de las categorías. Y en noviembre tendremos la segunda ronda donde se les invitará a las iniciativas finalistas a hacer un pitch para conocer un poquito más. Y finalmente en diciembre, está previsto para la primera semana, pues se hará la ceremonia de premiación. Se puede postular directamente en la página del premio, que es premiodsmunicipal.mx,
www.undp.org.mx. Y ahora sí, los premios. Pues gran parte de con lo que busca apoyar el premio es para visibilizar y pues también crear alianzas y ver todo este tema de si se pueden replicar o escalar las iniciativas. Entonces, para la visibilidad contaremos con un video promocional con el que el PNUD se encargará de todo lo que tenga que ver con la realización del video, ayudarles y poner a su disposición pues lo que se requiera para transmitir su mensaje, y también con una publicación del PNUD a nivel internacional, así como una a nivel nacional. Esa será con el Instituto Belisario Domínguez. Pues las iniciativas ganadoras encabezarán el acervo de buenas prácticas, aunque también es importante mencionar que el acervo incluye no solamente las iniciativas ganadoras, sino que también pues, otras iniciativas que se hayan identificado en este proceso, ¿no? de convocatoria. Y al respecto, en la página del premio ya pueden consultar el acervo que se creó a partir de la primera edición del premio para que vean pues un poquito ya los resultados que el premio ha tenido. En tercer lugar, pues el PNUD buscará apoyarles en la vinculación de sus estrategias con actores estratégicos que pudieran contribuir para su escalamiento, y les invitaremos también a participar y a asistir a la ceremonia de premiación. Si tienen alguna duda, aquí están nuestros datos de contacto. De todas maneras, les vamos a hacer llegar la presentación. Y si tienen cualquier duda, ya sea sobre la convocatoria o alguna duda ya más puntual sobre el proceso de postulación, incluso cuando estén llenando el formulario, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les resolvemos sus dudas y les apoyamos pues con cualquier necesidad también técnica que pudiera presentarse. Agradezco mucho el espacio para hacer esta presentación. Creo que tenemos ya no tenemos mucho tiempo más, pero si tienen alguna duda, ahí están nuestros datos de contacto, y me parece también que les iban a hacer llegar la convocatoria para el premio. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Ale. Pues ahí está, amigos, amigas. Los invitamos a que se sumen a esta gran iniciativa que varias instituciones nacionales e internacionales, públicas, de otros sectores, estamos impulsando para reconocer las iniciativas que a nivel local pues, se hayan generado con las características que la maestra Alejandra Pinelo nos ha explicado, aunque no tengamos tiempo ya en este momento, pero tanto los datos de contacto que puso en la última lámina la maestra Pinelo como los datos de contacto que ustedes ya tienen en el INAFED serán pues un buen canal para poder conocer sus inquietudes y canalizarlas a quien corresponda. También déjenme comentarles que como entidad convocante, el INAFED pondrá la convocatoria en nuestra propia página para que ustedes pues tengan un mayor acercamiento, un conocimiento muy puntual y podamos atender sus dudas en la materia. Andrea, ¿tenemos alguna otra duda? ¿Tenemos tiempo? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Por el momento no tenemos una pregunta o comentario. Muy bien. Pues les agradecemos mucho. Por supuesto, cuenten ustedes con todas las presentaciones que hoy se expusieron. En nombre de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les queremos agradecer a todas y cada uno de ustedes que nos acompañaron el día de hoy. De verdad, les apreciamos que se hayan abierto un espacio para acompañarnos y a escuchar a dos grandes ponentes que el día de hoy nos acompañaron. Claudia, de verdad te apreciamos que nos hayas acompañado el día de hoy, la maestra Claudia Luengas Escudero, coordinadora general de capacitación, investigación y profesionalización de la Secretaría de Bienestar, por este gran tema que nos dio el marco para entender de mejor manera las políticas de bienestar en el Gobierno de México. Te apreciamos también, Claudia, que nos hayas hecho este espacio
y como siempre te mandamos un gran saludo. Y a la maestra Virginia Leal Cota, especialista en metodologías y generación de evidencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Oficina México. Virginia, apreciamos enormemente que nos hayas acompañado. Sin duda alguna generaste mucha expectativa y ojalá que tengamos ahí una comunicación fluida con todos los interesados y todas las interesadas en estos temas. Y por supuesto también a la maestra Alejandra Pinelo, que nos haya explicado con detalle esta convocatoria para el premio Transformando México desde lo local. También les agradecemos y los esperamos en dos cuestiones, amigas. No solo para que le entren al premio, Ale, es una convocatoria muy sencilla, ¿verdad? Es un registro muy sencillo el que tienen que hacer las interesadas. Cualquier cosa ya Alejandra dejó ahí sus datos. Y también, pues déjenme reiterarles nuestro agradecimiento y la invitación para que nos acompañen a las sesiones del INAFED en general y en particular a la siguiente que vamos a tener en el derecho a la ciudad y la innovación en las políticas públicas. Fíjense, muy de la mano con una de las líneas que Alejandra Pinal nos explicó que tiene el premio Transformando México desde local. Muchas gracias a todas y todos ustedes, que pasen una gran tarde. Nos vemos en la próxima. Cuídense.